Hola a todos, mi nombre es Paulina Moya y hoy voy a hablar acerca de la NIA 700 y 720. Antes de empezar, tenemos que tener en cuenta que la palabra NIA significa Norma Internacional de Auditoría. Dentro de esto vamos a hablar de la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros. También trata de la estructura y el contenido del informe de una auditoría emitido como resultado de una auditoría de estados financieros. Pero, ¿qué define la NIA 720? Tenemos tres parámetros importantes que la NIA 700 a la 720 define. La opinión del auditor, la responsabilidad de los estados financieros y las responsabilidades del auditor para formar una opinión acerca de los estados financieros. Tenemos que la NIA 701 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar las cuestiones claves de la auditoría en el informe de la auditoría que va a emitir. La NIA 705 y la NIA 706 tratan del modo en que la estructura y el contenido del informe de auditoría se ven afectados cuando el auditor expresa una opinión modificada o incluye un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. Otras NIAs de las 707 a las 720 también contienen requerimientos de información que son aplicables cuando se emite un informe de auditoría. Dentro de los objetivos que las NIAs manejan son la formación de una opinión sobre los estados financieros que están basados en una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de la auditoría que obtenemos. También tenemos lo que es la expresión de dicha opinión con claridad mediante un informe escrito. También podemos definir eh, al estado financiero, que son los estados preparados de conformidad con un marco de información con fines generales, o sea, con fines de información, y la información puede ser válida para varios aspectos. El marco de información con fines generales es un marco de información financiera diseñado para satisfacer las necesidades comunes de información financiera de un amplio espectro de usuarios. Esto quiere decir que este marco de información va a ser público y también lo van a usar dentro de la empresa. Esta información tiene que ser clara y concisa para que no exista inconvenientes en la interpretación. Y tenemos también lo que es la opinión no modificada, que puede ser favorable o desfavorable. Esta opinión expresada por el auditor cuando concluye que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. En relación con la definición de estados financieros, a los efectos de estas NIAs, la referencia es un conjunto completo de estados financieros con fines generales con notas explicativas. Se entenderá realizada con carácter general a las cuentas anuales consolidadas o estados financieros intermedios. Asimismo, la referencia a las notas explicativas que normalmente incluyen un resumen de las políticas contables y otra información explicativa se entenderá realizada a la información contenida en la memoria de las cuentas anuales. Dentro de los requerimientos que el auditor necesita para realizar la auditoría es que se formará una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Esta información tiene que ser validada con las leyes y también debe ser validada con las normas internacionales de contabilidad. Con el fin de formarse dicha opinión, el auditor concluirá si ha obtenido una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debido a un fraude o a un error. El auditor evaluará si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales,
de conformidad con los requerimientos del marco de información. Dicha evaluación tendrá también que considerar los aspectos cualitativos de las prácticas contables de la entidad, incluidos los indicadores de posible sesgo en los juicios de la dirección, en especial teniendo en cuenta los requerimientos del marco de información financiera aplicable. El auditor evaluará en sí. Tenemos algunos puntos críticos que el auditor va a evaluar. Como primer punto, tenemos los estados financieros revelan adecuadamente las políticas contables significativas seleccionadas y aplicadas. También que las políticas contables seleccionadas y aplicadas son congruentes con el marco de información financiera aplicable, así como adecuadas. O sea, que se maneje dentro de la empresa la contabilidad para esa empresa. Si es que es una empresa de seguros, tiene que manejar contabilidad de seguros. Si es que es una empresa de manufacturera de consumo masivo, tiene que manejar otro tipo de contabilidad. Si es que es una empresa productora, tiene que manejar contabilidad de costos. También revisará las estimaciones contables realizadas por la dirección, si es que estas son razonables o no son razonables. La información presentada en los estados financieros es relevante, fiable, comparable y comprensible. Este punto es importante porque la información que la empresa otorga al auditor tiene que tener confiabilidad. No puede ser una información falsa y también debe ser muy entendible para que no exista, para que sea entendible tanto como para el auditor como para las personas que están dentro de la empresa. Los estados financieros revelan información adecuada que permita a los usuarios a quienes se destinan entender el efecto de las transacciones y los hechos que resultan materiales sobre la información contenida en los estados financieros. Esto quiere decir que todas las transacciones deben ser registradas y todas las compras, los gastos tienen que estar dentro de los estados financieros. No se puede ocultar nada. La terminología empleada en los estados financieros, incluido el título de cada estado financiero, tiene que ser adecuado. El auditor tendrá varios tipos de opinión. El auditor expresará una opinión no modificada, o sea, tiene que ser una opinión verídica. No puede ser solo favorable para la empresa, sino que si es que encuentra algo mal, también tiene que indicar que están haciendo mal las cosas. Cuando concluya que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. El auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría de conformidad con la NIA 705. ¿Cuándo? El auditor tendrá que hacerlo cuando concluya que sobre la base de evidencia de auditoría obtenida los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material. Cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. También dentro de esto hay que tener en cuenta que si los estados financieros preparados de conformidad con los requerimientos de un marco de imagen fiel no logran la presentación fiel, el auditor lo discutirá con la dirección y dependiendo de los requerimientos del marco de información financiera aplicable y del modo en que se resuelva la cuestión, determinará si es necesario expresar una opinión modificada en el informe de auditoría. Solo si es que es necesario, porque el auditor tendrá que hacer el informe basado en los hechos reales que encontró al momento de la auditoría. Cuando los estados financieros se preparen de conformidad con un marco de cumplimiento, no se requiere que el auditor evalúe si los estados financieros logran la presentación fiel. Sin embargo, si en circunstancias extremadamente poco frecuentes el auditor concluye que dichos estados financieros inducen a error, lo discutirá con la dirección y dependiendo del modo en que se resuelva dicha cuestión, determinará si hay que ponerlo en el manifiesto en el informe de auditoría y el modo en que lo ha de hacer.
Las partes del informe de auditoría, eh, cuando ya termina la auditoría y ya termina todo el proceso de revisión, son los siguientes. Tenemos como primero el título, el 2 el destinatario. Esto puede ser para la empresa, para la gerencia, para el presidente ejecutivo, dependiendo quién contrató el tema de la auditoría. Eh, como, tercer, eh, como tercera opción tenemos el párrafo introductorio. La cuarta, responsabilidad de la administración para los estados financieros. La quinta es la responsabilidad del auditor. La sexta es la opinión del auditor. En la sexta opción, aquí es donde se detalla todo lo que encontró errores el auditor mediante su visita a la empresa, en la que revisó los estados financieros o documentos físicos. En el punto número 7 tenemos fundamento de la opinión. Aquí el auditor va a recalcar los errores, pero los va a poner junto con las normas de contabilidad que son fundamentales y por qué existía el error. En el punto número 8 tenemos lo que son los párrafos de énfasis de existir. En el 9 están las responsabilidades de la administración sobre el control interno adoptado en la entidad. En el 10, otras responsabilidades a informar a la empresa. En el punto 11 es de la firma del auditor. En el punto 12, la fecha del dictamen del auditor. Y en el punto 13, la dirección del auditor. También tenemos dentro de las mías 700 a las 720 lo que es la responsabilidad de la administración por los estados financieros. La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con las normas internacionales de información financiera y del control interno que la Administración determinó necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores significativos debido a fraude o a errores. La responsabilidad del auditor, en cambio. La responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros con base a nuestra auditoría, la cual va a ser realizada de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, lo que en este caso son la NIA 720 a la 700. Aquí también nos informarán que dichas normas exigen que cumplamos con requerimientos éticos, así como que planifiquemos y llevemos a cabo la auditoría para obtener seguridad razonable si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos de los estados financieros, ya sea por fraude o por algún error que puede ocasionar algún desconocimiento de las normas o una mala interpretación de esta información. Al hacer esta evaluación de riesgos, el auditor considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros por la entidad con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados para las circunstancias, pero no para expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye una evaluación de lo apropiado de las políticas contables utilizadas y de las estimaciones contables hechas por la Administración, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros en su conjunto. Eh, Vamos a hablar sobre los informes, sobre otros requerimientos legales y normativos. La forma y contenido de esta sección del dictamen del auditor variará dependiendo de la naturaleza de las otras responsabilidades de informar del auditor. Dentro de estos requerimientos siempre tendrá que estar la firma del auditor, la fecha del dictamen del auditor y la dirección del auditor. Circunstancias que afectan
a la estructura y el contenido del informe de auditoría. Entre las circunstancias en las que el auditor está obligado a incluir información adicional en el informe de auditoría de conformidad con las NIA o puede considerarlo necesario por algún otro motivo, y en las que se requiere comunicación con los responsables del gobierno de la entidad estatal. Cuando el auditor tenga previsto expresar una opinión modificada en el informe de auditoría de conformidad con la NIA 705, solo en ese momento podrá hacer un cambio. Cuando el informe de auditoría mencione una incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento de conformidad con la NIA 510. Cuando se comunique cuestiones de clave de la auditoría de conformidad con la NIA 701. Cuando el auditor considere necesario incluir un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones de conformidad con la NIA 706. Está obligado a ello por las otras NIAs. Ahora vamos a ver unos ejemplos de informes de auditoría emitidos por un auditor independiente sobre los estados financieros. En relación con los ejemplos de informes de auditoría que figuran en los anexos, se debe tener en cuenta los siguientes puntos. La NIA en su versión original recoge que en el anexo unos ejemplos de informe. Sin embargo, estos ejemplos no incluyen todos los aspectos que, de acuerdo a la ley 22-2015 del 20 de julio, esto nos habla sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público. Resultan obligaciones en el informe de auditoría de un encargo de auditoría de cuentas realizado. En este sentido, se incluyen adicionalmente los ejemplos de informes adaptados a la normativa reguladora de auditoría de cuentas vigentes. Ejemplos según las NIAs. Ejemplo número 1. El informe de auditoría sobre estados financieros de una entidad cotizada preparados conforme a un marco legal de imagen fiel. Ejemplo número 2. Informe de auditoría sobre estados financieros consolidados de una entidad cotizada preparados de conformidad con un marco de imagen fiel. En este informe de auditoría sobre cuentas anuales consolidadas de un grupo formado por una entidad de interés público o puede ser por sociedades dependiendo de las fórmulas de conformidad con un marco de información. En el ejemplo número 3 tenemos el informe de auditoría sobre estados financieros de una entidad que no es una entidad cotizada preparados de conformidad con un marco de imagen fiel. Esto quiere decir que el informe de auditoría sobre cuentas anuales de una entidad que no es de interés público, en el que los efectos de la responsabilidad del auditor se hace referencia a un anexo del informe. Conclusiones de informes de auditoría. La NIA 700 nos habla sobre la formación de una opinión e informes sobre estados financieros. La NIA 705 son las modificaciones de la opinión en el informe del auditor independiente. La NIA 706 nos habla sobre párrafos de énfasis sobre asuntos y párrafos de otros asuntos en el informe del auditor independiente. NIA 710 es la información comparativa mediante las cifras correspondientes y estados financieros comparativos. NIA 720 es la responsabilidad del auditor en relación a otra información en documentos que contienen los estados financieros auditados. Ahora vamos a ver más a fondo lo que en la NIA 700 nos habla sobre la formación de una opinión y dictamen sobre los estados financieros. La norma internacional de auditoría 700 define las responsabilidades que tiene el auditor para constituir una opinión sobre los estados financieros, incluyendo parámetros como la forma y el contenido del dictamen que emite producto del resultado de una auditoría de los estados financieros de propósito general dentro de una entidad, basados en las normas internacionales de auditoría, las cuales se representan mediante una guía para lograr una consistencia en el dictamen, lo que implica credibilidad y fácil entendimiento por parte del lector.
Por tal motivo, el auditor deberá analizar y evaluar los hallazgos y conclusiones extraídas de la evidencia que se obtuvo en la auditoría como eje fundamental para lo que puede ser la expresión de la opinión de los estados financieros. Vale la pena aclarar que dentro de este análisis y la evaluación implica considerar si estos estados financieros han sido organizados y preparados con base a un marco referencial de información financiera aplicable para informes financieros, además de considerar si los estados financieros cumplen con los requisitos reglamentarios. Es importante que el auditor tenga claramente sobre la expresión de opinión, donde debe considerar si los estados financieros como un todo respecto al dictamen del auditor. La NIA 705 son las modificaciones a la opinión del dictamen del auditor independiente. La norma internacional de auditoría 705 presenta la responsabilidad del auditor para emitir un dictamen apropiado cuando el auditor determinará que luego de formarse una opinión sobre los estados financieros se necesita una modificación a estos. De acuerdo a esta modificación, el auditor puede distinguir tres tipos de opiniones: opinión con salvedad, opinión negativa y abstención de la opinión. El auditor define cuál tipo de opinión representa de acuerdo a las circunstancias de la modificación. Por ejemplo, si los estados financieros presentan representaciones erróneas de importancia relativa, si no se obtuvo la suficiente y apropiada evidencia y cuáles son los efectos de estas circunstancias sobre los estados financieros según el juicio del auditor. Las representaciones erróneas de importancia relativa en los estados financieros pueden surgir en asuntos relacionados a lo apropiado de las políticas contables, la aplicación de las políticas contables o lo apropiado o adecuado de las revelaciones de los estados financieros. NIA 706. Párrafos de énfasis y párrafos de otros asuntos en el dictamen del auditor independiente. La norma internacional de auditoría 706 habla de la comunicación adicional en el dictamen del auditor cuando el auditor determina necesario llamar la atención sobre un asunto o asuntos específicos de los estados financieros, que son de importancia y fundamentales para que los usuarios puedan entender la representación de los estados financieros. El párrafo de énfasis es un párrafo que se incluye en el dictamen final del auditor para hacer énfasis en un asunto que el auditor considera necesario o de importancia para que los usuarios entiendan los estados financieros. Y párrafo de otro asunto es un párrafo que se incluye en el dictamen del auditor que referencia a un asunto diferente a los representados en los estados financieros, pero que es de importancia y pertinente para que los usuarios entiendan los estados financieros. NIA 710. Información comparativa y las cifras correspondientes a los estados financieros comparativos. La norma internacional de auditoría 710 presenta las responsabilidades del auditor en relación a la información comparativa en una auditoría de estados financieros. La naturaleza de la información comparativa depende del marco de referencia de información financiera y aplicable. Y el auditor puede distinguir dos formas de esta responsabilidad: de informar las cifras correspondientes y estados financieros comparativos. Esta diferencia se hace evidente en los dictámenes de auditoría. Para las cifras correspondientes, la opinión de los estados financieros se refiere al periodo actual, mientras que para los estados financieros comparativos, la opinión debe referirse a cada periodo por el cual se representan los estados financieros. Y la NIA 720 nos habla sobre las responsabilidades del auditor relacionados con otra información en documentos que contienen estados financieros auditados. La norma internacional de auditoría 720 aborda la responsabilidad del auditor en relación a otra información de documentos que contienen estados financieros auditados y el dictamen correspondiente del auditor. Aunque el auditor no tiene tal responsabilidad de considerar otra información ni determinar si es apropiada y pertinente para la formación de su opinión,
El auditor puede determinar necesario considerar otra información para soportar la credibilidad de los estados financieros. Definición de otra información. Otra información dentro de del tema de las NIAs es la información financiera y no financiera que es incluida en el documento de los estados financieros y el dictamen del auditor, de acuerdo a las normas o regulaciones pertinentes cuando así lo exigen. Esta información puede ser informes sobre las operaciones, resúmenes financieros, datos de empleo, desembolso de capital planeados, índices financieros, nombres de funcionarios y directores y datos trimestrales seleccionados. La definición de inconsistencia es otra información que contradice la información contenida en los estados financieros y que puede afectar las conclusiones alcanzadas de la auditoría, así como la evidencia obtenida y los soportes son los que se basa el auditor para formar su opinión. Y definición de errores de hecho. Otra información presentada en forma incorrecta que no está relacionada con los asuntos presentados en los estados financieros y que pueden afectar la credibilidad del documento que contiene los estados financieros. Dentro de las respuestas que el auditor concluye cuando existe una incorrección material en la información, si el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información, solicitará a la dirección que corrija la otra información. Cuando acepta hacerlo, el auditor determinará que la corrección se ha realizado y se rehúsa hacerlo, el auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de la cuestión y solicitará que realicen la corrección. Si el auditor concluye que existe una incorrección material en otra información obtenida antes de la fecha del informe de auditoría y la otra información no es corregida, después de comunicarse con los responsables del gobierno o de la entidad, el auditor adaptará de todas las medidas adecuadas, incluyendo la consideración de las implicaciones para el informe de auditoría y comunicarse con los responsables de la empresa acerca del modo como en el que el auditor prevé tratar la incorrección material del informe. Otra información dentro del informe de gestión. La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la sociedad y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Nuestra responsabilidad como auditores sobre el informe de gestión viene exigida por la normativa reguladora de auditoría de cuentas. Sin embargo, debido al efecto muy significativo de las cuestiones descritas en la sección fundamental de la opinión de nuestro informe, no es posible concluir sobre el informe de gestión en los términos previstos de la cita normativa. Tenemos en conclusión que es importante considerar que el auditor debe conocer y evaluar y analizar cada una de las NIAs de la serie 700 a la 720, las cuales establecen la responsabilidad del mismo para formarse una opinión sobre los estados financieros, así como de la estructura de las diferentes clases de informes de acuerdo a las circunstancias. Con base a lo anterior, el auditor realizará la interpretación sistémica de las NIA para obtener las bases suficientes y de justificación para estar en posibilidad de emitir o no una opinión adecuada a los hechos detectados con base a su objetivo. Dentro de esto, el alcance y los requerimientos para el desarrollo de su trabajo tiene que ser profesional e independiente. Esto quiere decir que el auditor constantemente va a tener que seguirse preparando y seguir conociendo todas las leyes que se vayan actualizando. El auditor no puede quedarse con vacíos o con una información falsa. El auditor tiene que seguir investigando y abriéndose campo en nuevas empresas, porque existen varios tipos de auditoría. No solo no se maneja la misma auditoría para todas las empresas. La auditoría se maneja de acuerdo a cómo va manejado los estados financieros de las empresas.
Eso sería todo. Muchas gracias.